Buenos días. En primer lugar, decirles que estoy encantado de participar en esta asamblea. Como decía Ramón, no es cosa menor, sino que es un signo de eclesialidad, de iglesia diocesana, de esa iglesia que quiere tener un rostro samaritano. En primer lugar, quiero darle un saludo muy especial a don Jesús y transmitirle también el saludo del equipo de Cáritas Española. Le tengo que decir, don Jesús, que Cáritas Asturias es muy reconocida en la Confederación por su sentido de comunión, antes lo decía Ramón, expresando en las de las líneas estratégicas, eso es un signo de comunión también, ¿verdad?, de caminar juntos, por su hacer, siendo pues ese rostro de iglesia que camina con los últimos, aquí en esta tierra de Asturias, con lo cual vaya por delante el reconocimiento de Cáritas Española a Cáritas Asturias, a su equipo directivo. Desde ayer pues me he sentido muy acogido. También quiero recordar con cariño pues al anterior equipo, a Ignacio y a Mariluz, que también aportaron mucho a la Cáritas diocesana y a la Confederación, y decir que qué buen comienzo en qué buen día previo a la jornada de los pobres. Tanto don Jesús como Aurora nos han regalado tres metáforas que enmarcan muy bien el sentido de esta asamblea. Don Jesús nos hablaba de la invisibilidad de los últimos, desde los espacios vacíos, ¿verdad? Y Aurora nos hablaba del camino. El plan estratégico es un proceso sinodal de alguna manera, ¿verdad?, de participación, un camino que hay que recorrer. Y nos hablabas de la danza, la danza que es sentido, la danza de la Trinidad, que es sentido de comunión y es sentido de fraternidad. Y de eso quería compartir con ustedes, a la luz también de esas líneas estratégicas que han aprobado. Queremos construir entre todos una comunidad que sueña con una nueva fraternidad. Ese es el sueño y ese es el reto. Miren ustedes, nos toca vivir un momento delicado. Vivimos en un mundo herido con luces y sombras. Estamos en un tiempo socialmente muy complejo y me parece a mí que eclesialmente apasionante. 4 aspectos me parecen a mí que pueden enmarcar este momento que estamos viviendo social y eclesialmente. 4 aspectos que yo los considero así o los he señalado así. Una situación, un riesgo, una llamada, un sueño. Vivimos en una situación de crisis acumulada, en lo sanitario, lo económico, lo social, lo político. Esa crisis acumulada se traduce en la vida pública y se concreta en espacios tan comunes y cercanos como la salud, el empleo, la vivienda, la educación, o en ámbitos tan propios como las relaciones interpersonales, que en algunos aspectos también se han visto empobrecidas. Nada ha quedado inmune a los efectos de esta crisis, que ha acelerado e intensificado procesos sociales que ya percibíamos, como es la desigualdad y la exclusión social, y está creando una enorme incertidumbre. No cabe duda que la crisis está generando un impacto diferente, dándose una paradoja que me llama la atención, un riesgo que es común a todos nos hemos visto afectados y amenazados por el virus, nos pone de relieve lo desiguales que estamos siendo, provoca nuevas desigualdades y pone a prueba nuestro sistema político, económico y social. Lo que en principio nos igualaba a todos se ha manifestado
lo desiguales que somos. Suelo decir que esta pandemia ha tenido código postal, porque no ha afectado igual en todos los sitios. Son ya más de 11 millones de personas las que se encuentran en una situación de exclusión en España. Ojo, estoy diciendo una situación de exclusión, no de exclusión extrema o de miseria absoluta. 2,5 millones más que en el 2018, lo que va dejando una profunda huella de desesperanza y de incertidumbre con graves consecuencias, sobre todo para las condiciones de vida y los niveles de integración de muchas personas y muchas familias, de las cuales ustedes son testigos, porque están en primera línea. Y aprovecho también para agradecerles esa labor que hacen, generosa, gratuita. Ustedes son para muchas personas desesperanzadas, personas en situación muy complicada. Ustedes son la Iglesia en primera línea. Una Iglesia que acoge, que acompaña, que abraza incluso la distancia, porque la distancia y la cercanía no se mide en metros, se mide en gestos. Una situación bastante compleja. También vivimos en un riesgo. La distancia de seguridad corre el peligro de acrecentar el distanciamiento social. Vivimos en lo que algunos llaman la sociedad de las 3D, que son expresión de esa D de Descartes a la que antes nuestro arzobispo hacía alusión. La D del descuido, la D de la desconexión y la D de la desvinculación. En primer lugar, se da una relación de descuido en 3 direcciones. Descuido de uno mismo, aunque nos ha dado mucho por el culto al cuerpo, y nos descuidamos cuando confundimos los deseos con necesidades. Descuido también en nuestras relaciones interpersonales, fruto de un individualismo que nos lleva a unas relaciones interesadas, me atrevería a decir comerciales. Nos relacionamos porque nos interesa. Y eso es un riesgo que tenemos todos. Y el descuido también de la casa común, que nos lleva a comportarnos en algunas ocasiones no como cuidadores, jardineros custodios, que nos dice el Génesis, sino como depredadores. Pues miren ustedes, cuando se descuidan estas relaciones, cuando no habita la justicia en esta tierra, dice la Biblia, que la vida está en peligro. Un descuido que va acompañado de la desconexión de las instituciones, de las tradiciones, de las costumbres, en algunos casos como consecuencia de la desconfianza y la distancia, por ejemplo, ante las instancias políticas. Y esa desconexión está motivada por la tercera D, que es la desvinculación. Desvinculación de los afectos, de las identidades, que rompe la convivencia, que obstaculiza la fraternidad y el encuentro, corriendo el riesgo de sustituir la vinculación por la conexión virtual. Todos sabemos lo importante y lo necesario que es las relaciones virtuales también. Nos ayuda, ¿verdad? Y es necesario, y lo hablaba antes también Ramón, el tema de la brecha digital. Pero no podemos confundir la conexión virtual con el encuentro. No basta con transitar por las calles digitales. Necesitamos el encuentro, porque la vida subsiste donde hay vínculos, donde hay comunión y donde hay fraternidad, dice la Fratelli Tutti. Por eso, frente a la ideología de la desvinculación, es más necesario que nunca la revinculación. Establecer los vínculos, estrecharnos, crecer en comunión, en comunidad, en fraternidad, sentirnos hermanos y hermanas. Un riesgo, una situación, pero también estamos en un momento de llamada. La Iglesia nos llama
y nos llama a caminar juntos. Hemos iniciado un sínodo, como nos decía también Aurora, en el que se nos invita a ser compañeros de camino entre nosotros sin olvidar a los últimos. Una iglesia sinodal que camina con los últimos de la sociedad. La sinodalidad representa el camino principal de la Iglesia, una llamada a renovarse bajo el impulso y la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. Se requieren procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento. Y esta opción eclesial de caminar juntos es ya en sí un signo profético para una sociedad que tiene necesidad de un proyecto compartido y no siempre acierta a encontrar el camino. Caminar juntos para discernir qué iglesia estamos llamados a ser desde lo que el Señor nos pide y qué cáritas queremos construir. Las líneas estratégicas apuntan a ese discernimiento, ¿verdad? Una llamada a caminar juntos y como Cáritas, caminar con los más pobres. Y un sueño, el cuarto aspecto, el sueño de la fraternidad, para hacer de este mundo un hogar para todos. Soñar una nueva fraternidad. Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad, de transformación. Soñar nos permite crear, anhelar, proyectar esperanza. Qué importante que soñemos juntos. Qué importante que soñemos juntos para construir una comunidad que vela, cuida y protege la dignidad y los derechos humanos. Para construir una comunidad que quiere vivir hermanada con toda la creación. Para construir una comunidad que con su aportación a la sociedad construye y propone un estilo de vivir más solidario, más inclusivo. Pero ¿cómo construir? ¿Cómo construir esa comunidad cristiana que sueña fraternidad? La parábola del buen samaritano nos dice Fratelli Tutti, es un icono, un gran icono iluminador para construir comunidades fraternas y acogedoras, para hacer ese hogar común donde nadie se sienta excluido, excluida. Nos invita a hacer el camino que conduce a la fraternidad pasando por la proximidad, a la fraternidad por la vía de la proximidad. ¿Cómo situarse ante quienes están al costado de la vida? Cada día nos enfrentamos a la opción de ser buenos samaritanos o viajeros indiferentes. Ver, dejarse afectar, ser cercano, estar disponible, abrirse a la novedad del herido, de la herida, son actitudes fundamentales para construir fraternidad. Pero la parábola no se queda solamente en esa caridad asistencial y puntual, sino que nos invita a vivir la caridad política, a que resurja esa vocación de ser ciudadanos encaminados a crear las condiciones sociales donde todos podamos vivir con dignidad, lo que se llama el bien común. La parábola nos invita a ser parte activa para rehabilitar esta sociedad herida. Parte activa. Me gusta decir que los creyentes somos ciudadanos y discípulos. Los cristianos somos ciudadanos, nos sentimos comprometidos en nuestra sociedad, queremos mejorarla. No nos da igual
lo que va bien y lo que va mal. Intentamos aportar con humildad lo que somos, el gran tesoro que tenemos del Evangelio. Y lo hacemos a pie de obra, y en nuestro caso en Cáritas, con los últimos. Pero no podemos olvidar que somos discípulos, discípulos del Maestro, y nuestro compromiso lo realizamos iluminados por el Evangelio. Por eso también el Papa Francisco habla de discípulos misioneros, para ser testigos en esta sociedad y en este mundo herido del Evangelio, de la fraternidad, del reino de Dios, nos decía antes Aurora. Constructores, os ha llamado constructores del reino. Gracias, Aurora, bonita expresión. Constructores del reino. Pero la parábola no se reduce al círculo de los que tenemos más próximos, a los que algunos llaman los nuestros. La parábola del buen samaritano nos abre al cosmopolitismo samaritano. Porque, miren ustedes, la caridad ni se confina ni tiene fronteras. La caridad no entiende si el hermano que está herido en el camino es de acá o es de allá. La caridad rompe las cadenas que separan y aíslan. La caridad cristiana entiende de compasión y de dignidad. Pero más aún, la parábola nos enseña que la caridad es personal. Nadie la puede vivir por ti. Absolutamente nadie. La caridad no se delega, se vive personalmente, pero no de manera individual. La caridad se vive en comunidad. El buen samaritano del Evangelio necesitó del posadero y de la posada, haciendo referencia a esa caridad organizada, a esa acción social estable, a esa intervención comunitaria. La caridad necesita de la comunidad. La acción de Cáritas es la acción de la comunidad cristiana, porque es lo que da estabilidad. Ese construir el nosotros también salió antes. Un nosotros formado por hombres y mujeres sensibles ante la realidad, que se sienten parte de la sociedad para rehabilitar las heridas de nuestro mundo. Desde ahí, ¿qué pasos podemos dar? ¿Qué pasos podemos dar para construir esa comunidad fraterna que tiene presente y acompaña a los descartados de nuestro mundo? ¿Cómo construir esa comunidad que sueña? Ojo, no sueña dormida, sino que sueña despierto, despierta. Esa comunidad que sueña para construir una nueva fraternidad en medio de esta sociedad, de este mundo. Voy a compartir con ustedes algunas claves que me parecen a mí, o algunos pasos. Estamos hablando de camino, también serían los pasos de una iglesia sinodal que camina con los últimos, ¿verdad? Pasos a dar. Y que ustedes lo han reflejado en un documento muy interesante, muy bien elaborado, como es el plan estratégico, las líneas estratégicas. En primer lugar, no sé si dudé si poner esto en el primer paso o en el último. Me da igual. He decidido ponerlo en el primer paso para que quede constancia de quiénes somos y por dónde debemos caminar. El primer paso para construir esa comunidad acogedora es la conversión. Sí. La conversión. La acción caritativa y social es una acción espiritual. Y es ahí donde emana y donde bebe su compromiso. Si la Iglesia, en general, la Iglesia particular,
Cada una de las comunidades cristianas, parroquiales, grupos, movimientos, Cáritas, quiere realmente caminar con los últimos, y además se lo cree, que es importante hacer juntos ese camino. Si realmente quiere, y quiere además ser buena noticia para los más pobres, como lo fue Jesús, el buena noticia para todos. Si realmente quiere eso, tiene que vivir en esa continua actitud de renovación y de conversión. Porque si esa conversión es auténtica, traerá consigo una auténtica caridad. Una caridad vivida desde el encuentro con el Señor. En la medida en que los voluntarios, las voluntarias, los responsables de la acción caritativa, en la medida en que conformemos nuestra vida más con el Señor, nuestra caridad será más activa y más eficaz. Una conversión, nos decía el Papa Francisco en el mensaje de la quinta jornada de los pobres, una conversión que consiste en abrir el corazón para reconocer la realidad de la pobreza. A los pobres los tenéis con vosotros. Los tenéis entre vosotros. Están ahí y no se les puede invisibilizar, como decía don Jesús. Desde esa clave de conversión, a los pobres los tenéis con vosotros implica abrir el corazón a las personas y dejar a un lado las resistencias, abrirse a la novedad del otro. Significa también cambiar la mentalidad y el pensamiento en relación a otra forma de ser, de dar. Fijaros, a veces nuestra relación con los más pobres es una relación de dar. Dar alimentos, dar vestidos, dar. Incluso dar apoyo. Tenemos que aprender también que no solamente los pobres reciben, sino también aportan, nos dan. Antes hizo alusión Ramón al encuentro que tuvimos ayer con personas que participan en la red de hogares. Para mí fue un auténtico regalo. Un auténtico regalo. Además, a las puertas de la Jornada Mundial de los Pobres. Los pobres no solo dan, no solo reciben, dan, aportan. Por eso cambiar la mentalidad. Optar también por un estilo de vida más sencillo y lo más importante, abrirnos a la gracia de Dios, porque esa es la que nos puede cambiar. ¿Entendéis ahora por qué decía que la acción caritativa y social es una acción espiritual? Necesitamos una espiritualidad que alimente nuestro compromiso, que lo cuide. Una espiritualidad de ojos abiertos, para descubrir dónde se encuentran. Una espiritualidad alimentada por la Eucaristía. Una espiritualidad alentada por la esperanza, que jamás podemos perder. Me parece que ese es el primer paso. Y si me hiciera falta tiempo para explicar lo que quiero decir, me quedaría ahí. Me quedaría ahí. Porque desde ahí, un segundo paso es salir al encuentro de las personas empobrecidas y acompañarlas. No hay que esperar a que llamen, dice el Papa Francisco, sino que hay que llegar a ellos, logrando ante todo reconocerles. Una cosa es ayudar a alguien, que puede ser con una moneda, ¿verdad? Y te lo quitas de encima cuando te piden. Y otra es reconocerle persona. Persona como un ser singular. Persona con historia, con vida, con sufrimientos. Salir al encuentro para acompañar sus procesos, centrándonos no en sus problemas solamente,
sino también en sus capacidades y potencialidades. Si nos centramos solo en los problemas, no miramos a la persona empobrecida, miramos a sus problemas, y a los problemas hay que buscarle una solución. Si miramos a la persona, sin más adjetivo, haremos un camino juntos, dándole a él protagonismo para que decida qué quiere hacer con su vida. Y sin dar a nadie por perdido. Me van a permitir una anécdota. Hace unos años yo soy de Badajoz, de la diócesis de Mérida-Badajoz, y estaba en una parroquia del Gurugú y los Colorines, un barrio muy marginal en Extremadura, el barrio más marginal. Un despropósito. Un sociólogo me dijo: Vicente, tú no tienes una parroquia, tienes un parque temático. Todas las especies, con perdón. Droga, prostitución, tráfico de armas, gitanos, payos, kinkis, migrantes. Gente muy buena también, muy buena, gente comprometida. Trabajábamos mucho en proceso de desarrollo desde la Cáritas parroquial, con el apoyo de la Cáritas diocesana. Recuerdo que un día me llaman los servicios sociales, un psicólogo, para proponerme acompañar a Sara, para ayudar a Sara, que la Cáritas ayudara a Sara. Con Sara y su familia habíamos estado desde hacía años, nosotros, Cruz Roja, otras ONGs, el ayuntamiento, habíamos fracasado todos. Una familia muy desestructurada. Sara no creo que no tenía todavía los 17 años. Había empezado los primeros escarceos en la prostitución. Además, con hombres mayores y consentida por su madre. El psicólogo me proponía sacar a Sara de su casa, acompañarla en un alquiler para poder trabajar con ella, porque el ambiente no era el más favorable. No sé si porque yo estaba cansado, desmotivado, un poco quemado de la situación de aquellos barrios. Mi respuesta fue no. No vale la pena. Hemos trabajado mucho con esta chica, nos hemos equivocado, aquí no hay solución. Mire que yo soy optimista, pero no lo veía. Tan no lo veía que me dice el psicólogo del ayuntamiento: entonces damos a Sara por perdida. Damos a Sara por perdida. ¿Saben ustedes qué se me vino a la cabeza en aquel momento de zarandeo interior? La parábola de la oveja. Y pensé: Vicente, cuidado, que cuando tú estás dando a alguien por perdido, el Padre Dios lo sigue buscando. Desde entonces, Sara y muchas Saras que me he encontrado en la vida se han convertido para mí en imperdibles. Trabajar por el reconocimiento de la dignidad de las personas y sus derechos. Y una clave importante: salir al encuentro de las personas para acompañarles. También implica saber acompañarles pastoralmente. El acompañamiento es nuclear en la intervención social. Pero para nosotros el acompañamiento no puede ser solamente terapéutico. También ha de ser un acompañamiento pastoral, porque las personas necesitan una atención espiritual privilegiada, dice Francisco. En ese sentido, hemos de profundizar en la dimensión evangelizadora de la caridad, por supuesto, sin hacer proselitismo. Ya lo decía Benedicto XVI, el agente de caridad debe saber cuándo es tiempo oportuno para hablar de Dios y cuándo es necesario callar para que hable el amor. Pero no podemos obviar ese acompañamiento pastoral. En ese encuentro de ayer, yo lo viví así. Nos encontramos con un grupo de chicos, una chica, chicos, algunos ya más mayores, ¿verdad?, en la red de hogares.
Y empezamos a hablar de cómo están, de qué viven, qué les preocupa, si se sienten acogidos y acompañados. Le preguntamos, Ramón y yo le preguntamos, ¿qué ha supuesto para ellos dejar la calle y vivir en un hogar? Y dice uno, en la calle uno no se pertenece, no tiene intimidad. Ahora me estoy sintiendo más digno, más persona. Otro, Edgar, decía, yo estoy muy agradecido a Cáritas. Dice, y esto tiene que ver con Dios. Y me dio una pista, ¿verdad, Ramón? Si esto tiene que ver con Dios. Dice, claro, porque si Dios no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Decía este chico. Nacho dice así, yo antes, fijaros la conversación, decía, yo antes era ateo y de los difíciles. Remarcó lo de los difíciles, ¿verdad? Dice, y sin embargo, desde que conocí Cáritas, me fui haciendo más flexible con respecto a Dios. Dice, yo me he encontrado con Dios en Cáritas. Que eso lo diga una persona sin hogar, a mí me conmueve. Y dice así, yo le conozco a usted. Estuvo usted en una misa en Los Negrales, en Madrid, en un encuentro que convocó Cáritas Española para personas sin hogar. Y Nacho estuvo. Y le dije, efectivamente, celebré la Eucaristía con un montón de personas sin hogar. Y le dije así, y me emocioné mucho. Y contesta Nacho, yo estuve toda la misa llorando. Se levantó, Ramón es testigo, me dio un abrazo, se le cayeron las lágrimas. Terminamos el encuentro haciendo una oración. Señor, dame serenidad. Lo hicimos entre todos, para saber lo que no puedo cambiar y aceptarlo. Dame valor para cambiar lo que puedo y dame sabiduría para saber diferenciar entre lo que puedo y lo que no puedo. No me digan ustedes que no fue un regalo en la previa de la Jornada Mundial de los Pobres. Por lo menos para mí lo fue. Otra clave, lo han dicho aquí, fortalecer la comunidad cristiana. Construir ese nosotros. Cáritas ha de propiciar el encuentro entre los pobres y la comunidad eclesial para hacerle sujeto y actor. Sujeto y actor de la sociedad y del mismo pueblo de Dios. Cáritas debe trabajar mucho hacia el interior de la comunidad cristiana para animarla y dinamizarla en la caridad. El sujeto de la acción de Cáritas en la parroquia no es la Cáritas parroquial, no confundamos, es la parroquia. El sujeto de la acción caritativa y social de la Iglesia diocesana no es Cáritas diocesana, es la Iglesia diocesana. Cáritas parroquial, Cáritas en la estructura arciprestal y en la dimensión diocesana. Está para animar, dinamizar, canalizar la caridad de la comunidad, darle un cuerpo orgánico y organizado, pero no para sustituir a la comunidad. Por eso tenemos que trabajar mucho esa dinamización, ese construir el nosotros, que acoge, que acompaña, que abraza, que cuida, que protege. Y trabajar también hacia afuera de la misma comunidad, en el pueblo, en el barrio. Solo así se transitan los caminos de justicia para la transformación social. Así se vive esa caridad política, fruto del amor cristiano, con el sueño de la fraternidad, para hacer una sociedad más humana, más inclusiva, más acorde al proyecto del reino. Otro de los pasos importantes a dar es colaborar como Iglesia y como Cáritas
en la sociedad de los cuidados. Importante palabra también. Crear cultura del cuidado de las personas y del cuidado de la casa común. Para superar esta situación de indiferencia, de confrontación, para humanizar las situaciones de las personas, la misma sociedad, y cuidar la casa común, cuidar nuestro entorno, dice Fratelli Tutti, cuidar nuestro entorno es cuidarnos a nosotros mismos. Otra de los pasos a dar es crear la cultura del encuentro en un mundo de rupturas y desencuentros. Contribuir a la cultura del encuentro desde la amistad social, la hospitalidad, la interculturalidad. No podemos vivir en la cultura del selfie. Es expresión del individualismo, sino que estamos llamados a la cultura del encuentro a través de la escucha, del diálogo, del respeto, porque así se descubre la riqueza de los demás. No voy a insistir porque ya se ha dicho antes. Todo el tema de la interculturalidad, de la convivencia, el reto del mundo de las migraciones. El reto del mundo de las migraciones. Y para eso, Cáritas tenemos un reto también, y es ayudar a nuestras comunidades a vivir la acogida y la fraternidad. Todo lo que hagamos por crear esos espacios de encuentro. Me decía un día, fui a una parroquia allí en Madrid, en Pan Bendito. Quería que les hablara de cómo construir parroquia desde las claves del Papa Francisco. Y cuando hablé de estos espacios de encuentro, dice una chica que estaba allí, migrante, decía, qué importante lo que usted dice. Yo participo en nuestra parroquia, vengo todos los domingos a misa, pero todavía no me he tomado nunca un café con la gente de la parroquia. Vengo a misa, participo en la Eucaristía, pero nunca me he tomado un café con gente de la parroquia. No insisto que me enrollo. También lo habéis señalado en la tercera línea estratégica. Impulsar la cooperación fraterna. Decía antes, la caridad no tiene fronteras. No tiene fronteras. En un mundo globalizado en el que la interdependencia de lo social y lo humano es cada vez más evidente, la acción caritativa debe ser universal. El sufrimiento de tantos hermanos de aquí o de allá no puede dejar indiferente a la comunidad cristiana. Desde esa clave de saber articular lo global y lo local, la fraternidad universal se comienza a vivir en el ámbito de lo local, en la familia, importantísima, en la comunidad parroquial, en la comunidad diocesana, en la comunidad cristiana universal. No nos vale aquello de primero los nuestros. He escuchado por ahí en alguna ocasión. No, en esta situación de COVID, primero los nuestros. No sé si se referían a nuestros pobres, como si fuera propiedad de alguien, ¿no? Primero los nuestros. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los nuestros? ¿Quiénes son los nuestros? Si la frontera se las cargó por completo el buen samaritano. La caridad universal. Y termino. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de las 3D, ¿no? La D, ¿de qué? No les escucho, de descuido, la D de desconexión y la D, pues miren ustedes, las 3C de Cáritas. ¿Qué serían las 3C de la comunión
de la danza de la Trinidad. Frente al descuido, el cuidado. Frente a la desconexión, la compasión. Y frente a la desvinculación, la comunidad. Una comunidad que sueña fraternidad, que acompaña la vida, sostiene la esperanza, tiende puentes, rompe muros y siembra reconciliación. Muchas gracias.